Hoy, jueves 22 de febrero de 2024, llegamos a la emisión 493 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto vamos a reconstruir y analizar hechos ocurridos en el corregimiento de San Pedro del municipio de Armero, Tolima, en marzo de 1960, cuando bandoleros de una de las tantas cuadrillas que delinquían en la zona tendieron una trampa a la Policía Nacional y asesinaron a uno de sus miembros, además de sembrar el terror en la región y causar muchos más hechos de violencia y zozobra. Y queremos poner en contexto este caso porque 2 meses antes, con bombos, platillos y despliegue publicitario inusitado, el propio presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, había estado en Ibagué y en el Líbano anunciando remansos de paz y amor, y como se aproximaba el debate electoral del año 1960, el señor Darío Echandía, que era el presidente del Directorio Nacional Liberal tolimense, el gobernador del departamento, expresidente de la República encargado y ex designado a la presidencia, viajaba por todo el país haciéndose autopublicidad, él y el presidente Lleras, obviamente, como los salvadores de Colombia y como el ejemplo de la paz que estaban construyendo en el Tolima. Pero la verdad era que mientras ellos hablaban una cosa, en el sur del Tolima las guerrillas comunistas habían copado todos los espacios de esas especies de repúblicas independientes que le ha dejado el señor Lleras a los liberales. En el centro occidente del Tolima, las cuadrillas de Chispa, de Esquite y Sangre Negra y las apariciones ya de guerrillas comunistas imponían el control total. En el oriente del Tolima, las cuadrillas de Juan de la Cruz Varela imponían el terror. Y en el norte del Tolima, Tarzán, Chispa, Desquite, Despiste, Sangre Negra, Mariposo y otros delincuentes hacían lo mismo. Entonces, nos queda la sensación que ese argumento de pacificación era simplemente por la época electoral, con el fin de ganar todos los escaños o la mayoría de los escaños para el Partido Liberal. Y además estaban en confrontación abierta con el MRL del señor López Miquelsen, que le dio por volverse comunista con el fin de conseguir votos y populismo con todos los sectores descontentos de la sociedad. Una vez más, queda probado aquí que es la dirigencia política la única y principal responsable de todo este desmadre y de que ocurran hechos como este, debido a que sus ambiciones personales, su egocentrismo es superior a los destinos de Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hemos estudiado de larga data en nuestro programa institucional que la topografía colombiana resultó gran aliada para los bandoleros durante la época de la violencia tripartidista en la sistemática depredación contra el pueblo colombiano. En este orden de ideas, ¿cuál es la trascendencia geoestratégica del corregimiento de San Pedro en el área rural del municipio de Armero, Tolima? Bueno, mi coronel, el mapa nos muestra el departamento del Tolima, ubicado dentro de Colombia, su posición geográfica tan importante que tiene, tan trascendental para cualquier proceso social, político o económico. Máxime que está enclavado sobre la cordillera central, sobre el Valle del Magdalena y sobre la cordillera oriental. Y vemos que el municipio de Armero está en la parte baja de la cordillera central, muy cerca del volcán Nevado del Ruiz, y por esta razón fue blanco del famoso deslave del año 1985, con las letales consecuencias que conoce todo el país
y la historia. Este municipio está con una franja oriental sobre el río Magdalena, quiere decir que es un valle ardiente. Y en la medida que se desplaza hacia el occidente, ya va siendo un poco más semiplano, ondulado, debido a que es una estribación de la cordillera central, la parte oriental de la cordillera central. Tiene, como vemos, varias veredas. Es un municipio que de gran vocación agrícola porque su tierra es su territorio, su suelo es de origen volcánico. Pero infortunadamente, esa ubicación tan especial sobre el río Magdalena y en relación con las dos cordilleras, le sirvió de epicentro a los grupos delictivos que encontraron allí riqueza agrícola, eh, fuente demográfica para tratamiento y posibilidad de causar terror, habida cuenta que está muy cerca de la capital de la República, muy cerca de la capital del Tolima, tiene un eje importante que es el río Magdalena para moverse y puede salir al departamento de Caldas, Quindío o Risaralda por la cordillera para hacer los movimientos de los grupos delictivos. Eh, en síntesis, hace parte del norte del Tolima supremamente afectado por la violencia tripartidista de los años 60 y por las intrigas que paralelamente sembraban los directorios políticos en la región, quienes en contraste, por antonomasia, hablaban todo el tiempo de paz y de apoyar el Frente Nacional, que era un gobierno bipartidista, de conveniencias, no de programas, ni mucho menos de necesidad para el futuro de Colombia. Mi coronel, podríamos complementar este análisis descriptivo del significado e incidencia de las características de la violencia tripartidista en el norte del Tolima en 1960. Bueno, mi coronel, aquí vemos que el terreno nos indica la característica semiondulado, muchos cultivos, una zona de difícil acceso, todavía mucho camino construido prácticamente de manera artesanal y una vegetación de distintas formas que facilita el movimiento de las guerrillas y los escondrijos que puedan tener para cometer delitos. Entonces, respecto a ese cuadro sinóptico que usted nos pide, vemos que el bandolerismo tripartidista en los años 60 estaba en el norte del Tolima, existía como un estímulo simultáneo de la transición de guerrillas liberales a comunistas. Ya vimos que Chispas, que era uno de los que más actuaba en esta región, y Sangre Negra venían en conversaciones desde el año 58 con los comunistas. Y también recordamos que Mariachi, en la carta que, o en la declaración que dio en enero del 60 aquí en Bogotá a unos periodistas del Tiempo, relató que él había tenido controlado durante un lapso a Chispas, pero que luego se ha regresado para el monte a delinquir y que él como jefe del Partido Liberal le ha volteado la espalda a Chispas. Con eso daba a entender que era un sector del MRL cercano a los comunistas que le estaba sirviendo de enlace a Chispas. No lo dijo, pero lo dio a entender y después, como veremos, en Cali, en un evento público, cuestionó fuertemente al MRL y a su cabecilla que era don Alfonso López Miquelsen. Eh, Había una complicidad marcada, evidente, de hacendados y comerciantes, porque especialmente los hacendados cafeteros del norte del Tolima sabían que el ejemplo iniciado por Eliezer Gaitán en Fusagasugá se estaba extendiendo a la región, inclusive
se descubrieron documentos de obreros organizados por los comunistas que ya tenían hasta reglamento de cómo manejar las haciendas. Entonces, los hacendados, temerosos de perder sus haciendas, financiaban grupos ilegales y los comerciantes, que eran víctimas también de la extorsión, buscaban la forma de, por sus medios, eh, protegerse y mantener grupos armados que los alejaran o que los tuvieran a la raya a los delincuentes que los estaban extorsionando o presionando o secuestrando. Por desgracia, mientras el país avanzaba hacia una elección de cuerpos colegiados, con bombos y platillos los dos partidos y los dirigentes regionales públicamente se manifestaban estar de acuerdo con una integración, con que todo el mundo votara en favor de los candidatos del Frente Nacional. De cierta forma, esa era la respuesta que le daban liberales y conservadores a la politiquería y el oportunismo de Alfonso López Miquelsen. Pero paralelamente, por parejo, liberales, conservadores, MRL y comunistas financiaban cada uno sus bandas de delincuentes y lo negaban públicamente, obviamente. Para la época, entonces, ya no solamente era la barbarie en el sur del Tolima de tiro fijo y los bandidos comunistas contra liberales y contra campesinos, que se extendía, como lo hemos reiterado muchas veces, al norte del Huila e inclusive al noroccidente del Caquetá, sino que se extendía también al norte del Tolima y crecía la fama de dos de los múltiples bandidos que hay allí, que eran Sangre Negra y Chispas. Y en la cordillera, para el lado del Quindío, estaba siendo muy famoso el tal Efraín González, que ha sido cabo del ejército, ya desertado y se había unido a unas cuadrillas de bandidos. Y entonces se echaban mil sátiras con Chispas y se prometían que donde se encontraran, el uno volvería picadillo al otro. Lo cierto es que nunca se buscaban, eran puros discursos, pero ni Chispas buscó nunca a González, ni González buscó a Chispas, pero era parte del show que hacían. Y de remate, un cabo de la policía, el famoso cabo Yate, que también sembró la zozobra en la zona, se escapó de la policía con unas armas y se unió a una de esas cuadrillas conservadoras. Entonces eran grupos comunistas, liberales, conservadores, cada uno por su lado, con la complicidad, repetimos, de los respectivos directorios y de hacendados y comerciantes que de uno u otro lado apoyaban, porque también había hacendados que se han hecho ricos o dueños de las tierras, era por medio de las cuadrillas de bandidos robando la tierra al adversario. Eso se lo dijo el general Ruiz Novoa en el Congreso de la República de frente a los congresistas y no les gustó. Y todo eso le fue sumando puntos negativos para que lo sacaran del Ministerio de Defensa de Guerra, porque decían que él estaba interviniendo en política, cuando les estaba diciendo la verdad de los delincuentes que eran, porque él fue el que utilizó el término de que estaban utilizando una guerra económica de expropiación. Después ya aparecieron, entre comillas, académicos, expertos en el conflicto, violentólogos, y todos esos sabios que pululan y que además no les da vergüenza cuando lo sientan con un militar a hablar del tema de la violencia en Colombia y pretenden darle hasta cátedra. Y de remate, uno no entiende cómo los llevan hasta las escuelas de formación militar o las escuelas de capacitación militar a que dicten clase o que den conferencias unos tipos que ni siquiera prestaron servicio militar y que lo que son es parlanchines de esa historia o que están untados de ideología de quienes han promovido la violencia. Ese discurso pacifista gubernamental del señor Lleras, como lo hemos venido desenmascarando, era algo muy pensado por él de manipular la información a favor de una supuesta transición. El periódico El Tiempo le hacía la segunda y por la época publicaban a cada rato que es que los desmanes de la dictadura, que la pérdida de no sé cuántos millones de pesos, que desviación de recursos,
Y todo eso terminó en nada, porque era propaganda muy bien argumentada contra el general Rojas, ya que él le hicieron un juicio, no le pudieron probar nada, entonces comenzó a crear el partido Alianza Nacional Popular, que vislumbraba como una fuerza muy poderosa que les iba a quitar el poder al famoso Frente Nacional antes de que completara su tiempo. Entonces, ese era el mensaje de supuesto apoyo que daban liberales y conservadores, invitando a la gente a votar exclusivamente por el Frente Nacional. Repito, no era pensando en Colombia, era pensando en cómo deshacerse de Rojas Pinilla, en cómo quitar del camino al comunistoide que se ha vuelto Alfonso López y cómo evitar que de pronto apareciera un militar, en ese caso Ruiz Novoa, que les pudiera sacar del camino y poner nuevamente un gobierno militar en Colombia. Hubo varias manifestaciones de bandoleros liberales, el tal Brillante, el tal Peligro y otros delincuentes que el Partido Liberal los utilizaba, así como en la época moderna los presidentes han tratado de utilizar a Karina, Felipe Torres y a otros bandidos con el cuento de que sean mediadores de paz. Y eso hizo el señor Lleras Camargo en su momento como una gran jugada política, enviando a los bandidos del sur del Tolima a que viajaran por distintas regiones del país y se manifestaran abiertamente en favor del Frente Nacional. Y estos bandidos, pues, de muy bajo nivel cultural, pero además con la posibilidad de que los hicieran visibles y que les dieran eh, publicidad, pues se dedicaron a hacer propaganda, firmaron documentos que les redactaban los jefes del Partido Liberal o asistían a eventos donde estaban los caciques del Partido Liberal y les daban la palabra y los medios de comunicación inmediatamente reproducían que ellos estaban llamando a la unidad del Frente Nacional por la paz. Repito, eso parecería como una salida sensata, pero por detrás tenía una manipulación calculada, era contra los factores que ya dijimos. Rojas Pinilla, los militares y López Miquelsen. Entonces, eso nos indica que había doble moral, doble mensaje y doble conducta. ¿De quiénes? Pues de los directorios de los partidos, del gobierno nacional, de los asentados y los comerciantes. Y si uno mira, son múltiples poderes, calificándolos de manera cacofónica, muy poderosos, que tenían la capacidad de manejar la información. Y en un pueblo ignorante, carente de cultura política y muy dado a la polarización, ahí estaba el caldo de cultivo para que los campesinos siguieran integrándose a una u otra cuadrilla y siguiera ese ciclo eh, horroroso de barbarie que nos caracterizó en esa época, con las masacres, entre ellos los atentados contra la fuerza pública, la descomposición interna que hay en la sociedad, el tráfico de armas, el negocio de la guerra por la guerra. Eh, Infortunadamente, los medios de comunicación y amplios sectores de la educación fueron ideologizados. Las ideas de izquierda liberal de los señores Germán Arciniegas, Indolencia Líbano Aguirre, Abelardo Forero Benavides y otros intelectuales de la época que se declararon en rebeldía contra el Partido Conservador y luego contra Rojas Pinilla y encontraron asiento en ciudades como Nueva York y como no había medios de comunicación masivos en Internet, entonces publicar libros, escribir libros, así nadie los leyera, era muy rentable, mucha gente los compraba y no los leía, pero se volvió en los medios de comunicación muy famoso ese liberalismo de izquierda que atacaba al otro lado. Y la mal llamada derecha, en la época, se quedó en el discurso retrógrado de esa iglesia
rayana, ese pensamiento al estilo de Laureano Gómez y otros antecesores, y entonces la educación definitivamente se laicizó, tuvo más fuerza en la educación pública, los sindicatos, y el Partido Comunista encontró el terreno abonado para meterse ahí, y desde ese momento tenemos los estudiantes y los profesores en paros, la Universidad Nacional rebotada, el MOEC, que tenía una línea comunista china impulsando la revolución, y los sindicatos infiltrados por el comunismo armado. Entonces, como vemos, esto es un producto de, y no es el cuento barato que nos echan de que simplemente eso surgió porque los campesinos reclamaban tierras y se armaron, y entonces el Estado llegó a presionarlos, y ellos por sus propios medios se fueron armando, y si no y si le hubieran hecho caso a la carta de Tiro Fijo en que le pedía que le construyeran una carretera y una escuela a Marquetaria, no estaríamos como estamos. Eso son mentiras. Aquí vemos que hay un trabajo largo, sistemático, que la culpa es de la dirigencia política, que se prestó para muchas trapisondas y que nunca entendió cuál era el plan estratégico de los comunistas, o si lo entendió, pensaban que los iban a meter en ese mismo redil y que ahí los manejaban como pensaron en su momento cuando los terroristas del M-19 se desmovilizaron, y ahí tenemos a uno de esos delincuentes hoy en día desgobernando a Colombia. O sea, la historia se repite, los mecanismos politiqueros de la dirigencia política siguen, y los vemos hoy en día en el mismo jueguito, pensando que para deshacerse del Frankenstein que pusieron con Petro es simplemente decirle a los colombianos que Petro es mal presidente y que votemos por ellos en las próximas elecciones, y todo está arreglado. Esto es lo interesante de mirar la historia con hechos concretos frente a sucesos y evoluciones concretas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la apariencia de los integrantes de las cuadrillas que cometían violencia tripartidista en el norte del Tolima en la década de 1960? Bueno, mi coronel, esta foto que vemos aquí es de los guerrilleros de los llanos orientales de la época, unos años antes de los liberales. Pero realmente ese era el contexto de esas guerrillas de la época de los 60, de liberales, conservadores y comunistas. Todos tenían la misma característica. Como vemos, este tipo con un pantalón militar, con una gorra de policía y con unas cartucheras cruzadas, unas portamuniciones cruzados al pecho, al estilo de charro mexicano, con dos revólveres, con un reloj, porque eso les daba cierto estatus dentro del campesinado, tener reloj. No todo el mundo tenía reloj en ese tiempo, y las señoras también posando ahí con su arnés y su arma de fuego. Además, porque esas señoras eran muy leales a los bandidos y hasta se hacían matar por ellos. Y vemos también un bebé, una bebé ahí alzada por una de las señoras de la casa, y ese era como el símbolo, como la demostración de la rebeldía contra el Estado y contra el Partido Conservador, y la ideología que le sembraban desde las ciudades a la juventud para que apoyar este tipo de acciones, y a los bandidos para que actuaran. Es un fenotipo que es muy característico en las fotos de los grupos armados de esa época. En otras están solamente los bandidos y se nota esa misma mixtura de uniformes militares, de campesinos, que aquí ya tienen algunos fusiles que se los roban a la policía o al ejército en las emboscadas, o granadas de mano, y una actitud. Chispas era muy dado a asumir la actitud de que él formaba su tropa, como decía, y les hablaba como si fuera un militar hablándole a los soldados, los tenía todos uniformados, y el Partido Comunista en especial les había enseñado que había que crear reglamentos de todo, que había que hacer manuales de funcionamiento de los cuarteles que tenían, distribuir la zona por casinos, llamaban, dividían por alojamiento de guardia, por depósitos, por eh, trincheras, por oficinas de comando, o sea, como si fueran batallones, como si fueran cuarteles.
Pero era todo un contexto que se iba formando alrededor de esta construcción revolucionaria dirigida por todos los partidos y con muchos responsables que hoy en día son prohombres y hasta aparecen en los billetes de circulación nacional. Mi coronel, ¿cómo era el escenario generalizado de la violencia en Colombia en marzo de 1960, con base en las noticias que publicaban los medios de comunicación? Pues como vemos aquí unos titulares tomados al azar de los periódicos de ese día, nos damos cuenta que era un problema muy marcado, muy evidente. Habíamos hablado hace unos días de que este bandido muy famoso, Jair Giraldo, se había escapado de la cárcel de Armenia, que era una cárcel de máxima seguridad que han construido en ese momento. Y ahí se voló, y aquí quedaba claro que lo había hecho en complicidad con la Guardia, y que había otros casos de violencia en el país, inclusive uno que no tiene que ver con la violencia política, pero que demuestra el salvajismo o el reflejo que tenía esa mentalidad violenta en los colombianos. Es una señora que aquí en Bogotá asesinó personalmente ella a su hijo de 6 años de edad porque el niño tomó unas monedas que encontró en la mesa y se fue a la tienda de la esquina y compró unos dulces. Entonces la señora consideró que su hijo había que matarlo eh, y porque si no lo que iba a criar era un delincuente. Esa era la fórmula que había. Hubo casos de padres que le quitaron las manos a los hijos por algún hecho similar. Entonces era una mentalidad que de una u otra manera incidía o era correlativa. Y lo mismo vemos aquí que en esos días, en Antioquia, en una de las tantas operaciones que se hizo, fueron capturados una pandilla de 8 antisociales que estaba formando un grupo criminal en Maceo, Antioquia, y que ese mismo día la gobernación tuvo que destituir a varios dirigentes, inclusive, incluido el personero municipal de Maceo, por andar haciendo politiquería con la época electoral. Entonces, es como una sumatoria de eventos que uno lleva al otro y nos dan un contexto de lo que pasaba. Y coronel, ¿en qué consistía el plan de paz del Líbano, transmitido por el señor mayor Manuel Rodríguez, comandante del Batallón Patriota? Bueno, mi coronel, miremos eso. Resulta que después de que Gerald fue con bombos y platillos al municipio del Líbano, eh, el batallón patriota se quedó con una papa caliente, comandante un mayor de nombre Manuel Rodríguez, y le tocaba desde luego tomar medidas y dar la sensación de que el Estado iba a cumplir, pero pues sin las suficientes herramientas, sin un plan de apoyo gubernamental en todos los campos de la administración pública, eso sí se iba a quedar en un buen deseo y en una demostración pública de intenciones. Entonces, el mayor inicialmente reunió a personas de varias veredas del municipio del Líbano que eran muy afectados por la violencia de las cuadrillas de Chispas, de Esquite y Sangre Negra, y por todo ese contexto que ya vimos. Entonces era bien complejo reunirse con ellos porque él sabía, o cualquier autoridad que se reuniera con esa gente sabía que ahí en el auditorio estaban los gestores y los promotores de la violencia, pero ni tenía las pruebas jurídicas para detenerlos, ni lo podía hacer porque eso significaría un problemón de orden público y además algo que iba en contravía con la política del presidente, que es el gran problema que tenemos en Colombia, que se dice que es la constitución, se dice que es la institucionalidad,
pero terminan todos los funcionarios públicos, incluidas las fuerzas militares y de policía, es el capricho del presidente de turno. Y no es solamente ahora el gobierno del señor Petro. Eso ocurrió con Pastrana, ocurrió con Belisario Betancur, con Uribe, con Gaviria. O Gaviria no se le arrodilló a Pablo Escobar y puso al ejército es que a rodear la cárcel por el exterior y por ahí se les voló. Entonces es un tema eh, que no se ha querido establecer la responsabilidad de la dirigencia política y los militares tampoco hemos tomado la acción de poner los puntos sobre las IES, ni individual ni colectivamente hemos querido ser parte de esta reconstrucción del proceso. Y de allí el mayor salió con una serie de personas, distintas autoridades regionales, y se dirigieron al municipio de Villahermosa, en el corregimiento de La Flor, y ahí convocaron otra manifestación u otra reunión de personas de diferentes veredas de la zona. Aquí las mencionan: Potosí, Platanillán, El Orián, La Flor, La Lorena y El Diamante, La Gumbilla, Primavera, eh, Paujil, etcétera, y volvió y les hizo el planteamiento de la paz que quería el ejército. Pues cualquier militar es capaz de explicar en un auditorio eso, y los campesinos lo entienden. El problema es cómo convencer a los dirigentes, que son los que van y mueven por debajo de la mesa todo eso, o a quienes financian la violencia. Entonces quedaba eso como un ruido de tonel vacío, que el ejército demostraba tener la voluntad, tener el deseo, acercarse a la comunidad, que lo ha hecho siempre, pero mientras haya otros instigando por debajo y no sean esos los que cambien el mensaje, el problema es eterno. Mi coronel, ¿cómo sucedieron los hechos de la emboscada a la Policía Nacional perpetrado por bandoleros liberales en el corregimiento de San Pedro del municipio de Armero? Bueno, mi coronel, eso lo sucedió el 3 de marzo del año 60. Y el periódico El Tiempo, el corresponsal de allá, un señor de apellido López, lo informó de la siguiente manera: que un agente de la policía había muerto a manos de antisociales, no dijo de quiénes, pero que lo sucedido es que en el corregimiento de San Pedro de Armero había un puesto de policía ya desde esa época, porque era un caserío grande y se presentaban problemas, sobre todo de borrachos, de peleas, y poco a poco fue creciendo el problema de la violencia. Entonces la Policía Nacional decidió tener un puesto fijo allá, y que al puesto de policía llegaron unos campesinos a informar que había unos problemas de desorden y de robos en el sector de San Pedro, las salidas, en un sitio que llaman Las Partidas. Los campesinos llaman partidas donde las carreteras se abren o se bifurcan, o a veces se trifurcan, y toman dos o tres rumbos diferentes. Entonces, que ahí había un grupo de bandidos armados que estaban maltratando a la población civil, cometiendo violaciones, que eso era muy común por parte de ellos, robándose las gallinas, tomando trago y amedrentando a todos los que habían ahí. Entonces, que había más o menos 15 delincuentes, unos vestidos de civil y otros uniformados con trajes de las fuerzas militares y de policía, y eh, los policías salieron, seguramente de afán, sin ninguna medida de previsión, como sucede a veces, y allí fueron emboscados y asesinado el agente Víctor Manuel Guillén Porto, de apenas 23 años de edad, que era natural del Líbano y pues obviamente hijo de personas eh, oriundas de la región. El muchacho llevaba 2 años en la Policía Nacional, había sido formado en la Escuela Jiménez de Quesada aquí en límites de Bogotá y Soacha, y también resultó herido el agente Miguel Alberto Tamayo, quien fue trasladado al hospital de Armero.
Y luego, pues el agente muerto fue trasladado a Ibagué, donde le hicieron el sepelio por parte de las autoridades departamentales y la Policía Nacional. Eh, Al policía en emboscada le robaron el fusil, que eso era un trofeo para los bandidos, y lógicamente la carga de municiones que llevaba en el uniforme. Pues la reacción fue inmediata, el ejército, la policía, y un juez penal militar fue el encargado de asumir el caso. Eh, el punto no era solamente ese, sino que eh, ese era el quinto agente de la policía que moría en la región en circunstancias similares, porque antes, en el sitio Palo Bayo de Venadillo, que no es muy lejos tampoco de ahí, porque es el norte del Tolima, había sido asesinado el agente Héctor Bermúdez y el agente León Darío Delgado Góngora. Y en la sierra, en el municipio de Góngora, perdón, en la sierra, en el municipio de Lérida, habían sido asesinados Aníbal Álvarez Basto y Gerardo Acevedo Beltrán, también dos agentes. Entonces quiere decir que en menos de 2 semanas, esas cuadrillas utilizaron las mismas estratagemas y la Policía Nacional cayó en la trampa, y no fue una emboscada, sino fueron 3 emboscadas con saldo de 5 policías muertos, el robo de varias armas y la desazón en la región. Eh, y como sabemos, ya lo hemos descrito aquí, había complicidades tanto políticas como financieras, y entonces resultaba como un contrasentido el plan de paz del señor Lleras, que lo había anunciado con bombos y platillos para apaciguar el Tolima, y todo nos indica que la intención era que en las elecciones la gente no se fuera a salir de ese redil de los dos partidos tradicionales votando por el señor López Miquelsen, y lo que más les preocupaba era eso, hablar de una paz que no existía, como sigue siendo el cuento de los gobernantes de turno ahora, pero con tal de que votaran por ellos. Mi coronel, ¿qué otros hechos de sangre derivados de la violencia tripartidista ocurrieron el mismo mes de marzo de 1960 en el norte del Tolima? Pues una semana después de eso, en la zona rural de Ibagué, fue asesinado un policía, y en una situación más o menos parecida, y herido el agente Argemiro Duarte. Y eh, los bandoleros de ese grupo que hizo eso, en otra vereda, atacaron por sorpresa una patrulla de la policía y asesinaron al agente Aquilino Ávila y le robaron el fusil. Entonces, cuando nos hablan del plan Pistola, siempre nos referimos es por allá a los años 90 y 2000, cuando el ELN y las FARC aplicaron ese sistema de golpear por sorpresa a los policías y robarle el fusil. No, eso viene desde esa época, y el sistema es el mismo: pistolear, como dicen ellos, al policía y robarle el fusil, porque eso era un trofeo muy grande para ellos. E inclusive esas cuadrillas tenían, como lo han publicado varias veces, la mentalidad de que quien cogía un fusil era el dueño del fusil. Y ya después el ELN y las FARC les metieron en la cabeza que el fusil no era del que lo cogía, sino que era de la revolución. Alcanzamos a conocer en los años 90 que ningún bandido tenía un fusil 80 y 90 de su propiedad o una carabina, sino que depende de la misión que se fuera a cumplir, la rotaban. Ya después con el narcotráfico sí le asignaron un arma a cada bandido, pero inicialmente funcionaba así. Y en la zona de tolerancia de Chaparral, 2 suboficiales del ejército que estaban haciendo inteligencia fueron sorprendidos por los bandidos, y ahí los asesinaron a sangre fría. Eh, y en el Líbano fue capturado el mismo día uno de los bandidos que había participado en el asesinato de los suboficiales en el municipio de Chaparral.
o sea, se había volado para allá. Pero al mismo tiempo, en, eh, en un corregimiento de Santa Isabel, que es otro municipio cerca, en límites con Venadillo, fueron asesinadas 3 personas por una de esas bandas eh, que se movían por el sector. Entonces, como vemos, era todo un entorno de complejo de violencia y con unas características muy similares. Y los medios de comunicación lo publicaban, la radio lo multiplicaba y pues desde luego la sensación que se tenía en el país era que la institucionalidad no existía, que esas zonas estaban controladas por los bandidos, como efectivamente sucedía, pero no se le profundizaba a la población diciéndole, es que aquí detrás están los directorios políticos y están los dueños del poder económico, que son los que financian todo ese odio y esa violencia, o la expoliación de tierras, la complicidad de muchos notarios que cambiaron escrituras con una facilidad impresionante y desaparecieron expedientes y archivos de propiedades anteriores y en más de un caso autoridades de nivel importante a nivel regional o departamental también untados con el problema. Y también se resalta aquí que uno de los tantos hechos que mencionamos ocurrió cuando las tropas estaban averiguando o buscando al famoso Cabo Yate, que fue un sujeto de la Policía Nacional de filiación conservadora que estaba metido con esos grupos. Cuando se sintió pillado, se voló con las armas para el monte y era un objetivo número uno de la fuerza pública. Buscarlo al tal Cabo Yate, era famosísimo, otro bandido de la época. Y ya lo hemos explicado que entre esos grupos el afán de figuración era para tener una connotación y la connotación que adquirían era entre más muertos llevaran eh, y si tenían ya un fusil robado a la fuerza pública que era de culata de madera, entonces cada muesquita que le hacían a la culata significaba cuántos muertos llevaba. Entonces, entre más muescas tuviera el fusil, más impresión causaba el bandido. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la situación real del oportunismo, politiquería y peligrosa relación del dirigente del movimiento revolucionario liberal, Alfonso López Michelsen, denunciada públicamente por el bandolero liberal Leopoldo García Parra, alias General Peligro, en un evento político en Cali el 11 de marzo de 1960? Bueno, vimos que el señor Lleras Camargo les dio unas repúblicas independientes a Peligro, Mariachi, Vencedor y Arboleda en el sur del Tolima. Al comienzo del año 60, esas republiquetas estaban en plena fulgor. Y aquí en Bogotá, el señor Mariachi destapó que varios de esos liberales, especialmente los lopistas, andaban en conversas, como dicen los campesinos, con los comunistas y que inclusive ya habían planteado que en el oriente del Tolima, el otro bandido que estaba allá, que ha sido profesor de una escuela, se integrara a los comunistas que estaban en la cordillera de Juan de la Cruz Varela. Y ese bandido, como ya vimos, fue asesinado por un cabo de la policía que también se escapó con las armas para la guerrilla. Eh, Vimos también que eso le significó la muerte a Vencedor, que intentó asesinar a un teniente del ejército y en la reacción un sargento lo murió y luego murió el bandido ese. Y vimos que eso también generó unos combates muy fuertes entre Mariachi y, y Vencedor por la muerte de Charro Negro. Entonces, Tiro Fijo, pues que ha sido guerrillero liberal y no comunista, definitivamente se fue para el monte, pero él ya venía preparando su vida para el monte. Es lo que estaba era dilatando el momento de irse a la República Independiente de Marquetalia.
Entonces, todo ese contexto nos da que vienen las elecciones del año 60. Lleras Camargo hace el show de ir a Ibagué a promover la paz, luego va al Líbano y viene el proceso de las difusiones electorales para que ganara el Partido Liberal. Y este documento sí que tiene peso histórico. Y es que en uno de los viajes que hicieron los guerrilleros liberales, amigos del señor Lleras Camargo, por distintas partes del país, se resalta este que fue leído por Leopoldo García Parra, alias Peligro, en una concentración liberal que hubo en Cali, a la cual asistieron directores o miembros de los directorios liberales de Quilichao, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Corinto, El Ortigal, Miranda, Florida, Candelaria, Cali, Palmira, La Tupía, San Isidro, Los Negros, Los Pinos, La Suiza, etc. Fue una reunión grande que asistió mucho delegado de los liberales a Cali. Estábamos hablando de un momento tenso. El Valle del Cauca estaba afectado completamente por la violencia tripartidista y cualquier acto político de esos pues tendría mucha trascendencia en esa región porque esos campesinos salían de sus veredas, iban y hablaban con los doctores de Cali o los doctores que viajaban de Bogotá y traían las nuevas de lo que ellos les indicaban. Y allí, en esa reunión que ocurrió el 11 de enero de 1960, el señor Peligro dijo públicamente que como jefe del movimiento social y político, den cuenta que eso no lo utilizan solamente las FARC, ellos también lo decían, que luchó sincera e incontestablemente por la restauración de la democracia en Colombia, o sea, como si el general Rojas hubiera sido pues el logro más grande de sus instituciones y el derrocamiento de la dictadura. Eso no lo escribía ese bandido, eso se lo han redactado, pero bueno, él lo leyó y lo firmó. Eh, Le aclaró al país que se había pretendido hacer creer que las gentes que los hombres de nuestras cordilleras, o sea, los que anduvieron con ellos, estaban bajo el mando del señor López. Y se va Lancenriste ahí para allá y dice que López Miquelsen eh, lo acompañó en algunas luchas, pero que su verdadero líder natural era Lleras Camargo y que eh, López lo que era un oportunista que no podía estar ahí desbaratando el Frente Nacional y él como es guerrillero invitaba al Frente Nacional a todos los campesinos que votaran por esos candidatos porque era la solución de la paz. Uno lee esto ya en el contexto 64 años después y se da cuenta de la manipulación tan descarada como los dirigentes políticos, los doctores, como les decían, que viajaban de las ciudades, hacían de esta pobre gente. Este tipo seguramente estaba convencido y lo hacía con la lealtad a su causa de que él estaba luchando por transformar los esquemas políticos del país, pero en el fondo lo que vemos es que lo estaban utilizando los dirigentes políticos para vender la idea de bloquearle el camino al señor López Miquelsen, que estaba unido con los comunistas, y evitar a toda costa cualquier aventura o intentona militar de regresar al poder. Ahí queda claro el mensaje contra la dictadura, campesino hablando de dictadura, y el mensaje contra el López y resaltando las bondades de un partido que en el fondo lo que ha hecho era incendiar los espíritus. Pero este campesino hablando de que le ha luchado por esa paz y ese progreso. Mi Adelante. coronel, ¿por qué los bandoleros liberales declararon adhesión al Frente Nacional en víspera de las elecciones de 1960? Sí, ese hecho ocurrió en el Huila. Allá se reunieron nuevamente otros, no solamente Peligro, sino se reunió Brillante y otros de los que estaban en el sur del Tolima y de otras regiones y acompañaron a Darío Echandía en un nuevo acto politiquero 2 días después de este, e hicieron la misma manifestación que ellos estaban defendiendo, era la libertad
las acciones contra la dictadura y luchando por la integración del Frente Nacional, que era el que le han jurado lealtad y que invitaban a todos los colombianos a que se unieran a ese proyecto. O sea, fue un complemento de esta carta y posteriormente hicieron más manifestaciones en el mismo sentido, eh, prácticamente induciendo a que el país optara como única solución al Frente Nacional. Y desde luego debemos entender que la respuesta del MRL, que se sentía muy aducido, muy aludido, pues era toda la contraria, y el señor López Miquelsen encabezaba un amplio sector de liberales de izquierda, sobre todo gente muy pobre que no tiene la menor idea de eso, pero que lo veían como el Salvador, el compañero jefe, le decían, y los comunistas pegados ahí con él, chupando sangre, avanzando en su proyecto. Entonces, el pasquín de la semanario Voz, de la democracia del Partido Comunista, que después se llamó Voz Proletaria, ahora llama Voz a secas, era virulento, instigador y tenía bastante acogida entre los estudiantes de las universidades públicas. Y los estudiantes salían a los barrios, se reunían con los obreros, con los sindicalistas y hacían actividades de ideologización en sectores deprimidos, y ahí estaba la fuente nutriente para que comenzaran a crecer las guerrillas comunistas, las protestas permanentes en las ciudades, las bombas que explotaban en los centros comerciales, etcétera. Es toda una sumatoria. Mi coronel, ¿cuál es la importancia táctica de la emboscada a la Policía Nacional perpetrada por bandoleros liberales en el corregimiento de San Pedro, municipio de Armero, Tolima? Tomemos como primero el segundo punto de los tres que esté en la ayuda. Sin duda, la falta de claridad y esa doble moral, ese doble juego, esa doble intención, ese doble resultado del comportamiento de la dirigencia política es la que ha impedido la eficiencia operacional de las tropas en combate. Y lo decíamos ayer en algún comentario que hicimos. Es que las órdenes militares tienen que ser claras, concisas, precisas, lógicas y oportunas. Y lo decíamos a propósito de las declaraciones del ministro de Defensa, que ahora ahí se pueden volver a bombardear los campamentos de los bandidos, pero que por ninguna circunstancia bombardea el ELN y las FARC. Entonces, ¿cuál es lo que va a bombardear? Y lo segundo, que tampoco donde haya menores de edad. Pues en todos esos grupos tienen menores de edad, ¿a quién es que van a bombardear? ¿Cuándo? Pero hay que bombardear. Es lo mismo en esa época. Hay que cumplir con la Constitución y las leyes y hay que someter a estos bandidos al imperio de la ley. Ah, pero no se meta con los que están hablando con el gobierno, que son los que dirigen eso. Entonces, ¿a quién eran los que hay que perseguir? Entonces, esa afectación psicológica a las tropas es fuerte porque la parte política no es clara. Y ante ese tipo de acciones violentas, sorpresivas, eh, intimidatorias y de impacto psicológico, pues a las tropas no es que les quede muy clara la psiquis de qué hacer o qué no hacer. Entonces, no es de ahora, ha sido de muchos años en Colombia el problema. Y si miramos toda esa propaganda y agresiones tripartidistas, lo único que sirvieron fue de un estímulo a esa transición de guerrillas liberales a comunistas porque el plato estaba servido. Desde luego que todos estos hechos fueron reveses para el gobierno nacional del señor Lleras, pero igual que los gatos, cayó parado. La culpa la tuvo un tubo, nunca él ni su política, sino como dijo Pastrana, es que tiro fijo me faltó la palabra. Él podría decir ahí que era que los bandidos le faltaban a la palabra o que era que quienes financiaban eso no le permitían. Entonces, se convirtieron en objetivos nacionales para las fuerzas militares y la policía, algunos de todos bandidos. Ahí mencionamos a tres: a Chispas, Desquite y Sangre Negra. Había otros: Desquite, Tarzán, El Zarco, Resplandor, y un poco de delincuentes que
operaban de la misma manera y causaban el terror y la zozobra en la región de la Cordillera Central, en los límites de los departamentos de Valle, Tolima, Quindío, Risaralda, con extensión al Huila y el Caquetá. Obviamente estos hechos les iba dando experiencia y los iba empoderando, ¿no? Porque si sorpresivamente asesinaban a un policía y le robaban el fusil, entonces pues vamos a hacerlo en otra parte y ya no vamos por uno, sino por dos. Y decidieron también asaltar cuarteles de policía, ya 5 o 6 agentes, no todos estaban de turno, y era fácil matar al que estaba de guardia y llevarse las armas. Y para los pobladores civiles esto era muy más negativo, porque depende del lado ideológico donde estuvieran o la afectación que hubieran recibido de la banda contraria para que eso los motivara a unirse, y fueron muchos los que se unieron o por venganza, por muertes de familiares o incitados por estos hechos que les causaban un imán muy atractivo. Para Colombia seguía siendo una carga política muy negativa, siempre opacada por el fútbol, ¿no? El fútbol colombiano en los años 50 o 60 fue de buen nivel, como el ciclismo, y entonces esas eran las pantallas que se utilizaban ante el exterior, que era que en Colombia los equipos de fútbol como Millonarios y Cali, por poner un ejemplo, tenían la capacidad de enfrentarse con cualquier equipo de Europa o de Latinoamérica, especialmente Argentina y Brasil, y jugarles de igual a igual. Y entonces el sistema de la Federación Internacional de Fútbol era diferente al de ahora. Se estaba jugando el campeonato nacional y al mismo tiempo hacían cuadrangulares y torneos internacionales, y la gente mantenía anestesiada con eso. Y la Vuelta a Colombia, que era la gran trascendencia, y el reinado de Cartagena. Y eso distraía un poco la tragedia que estábamos viviendo. O un poco, no, mucho. Entonces, esa es la realidad de los hechos, mi coronel. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuál era la situación real? Perdón, escuchemos un minuto de silencio en memoria de miles de campesinos asesinados por efectos de la violencia tripartidista en diferentes regiones del país como consecuencia de la violencia tripartidista. Mi coronel,
¿Qué reflexiones podemos hacer sobre la emboscada a la Policía Nacional perpetrada por bandoleros liberales en el corregimiento de San Pedro, municipio de Armero, en 1960? Bueno, mi coronel, como ya lo hemos anotado en episodios anteriores, fue insuficiente la paz del general Rojas Pinilla, pero fue por tiempo, no le alcanzó, y desde luego por esa doble moral de los partidos políticos que en su afán de recuperar el poder para seguir pelechando de la nómina y el presupuesto, hicieron lo posible y lo imposible por sacarlo del poder y no les interesaba la paz, sino les interesaba el poder para repartírselo. Y desde luego el Partido Comunista fue el gran ganador de ese enredo, porque mientras los otros se mataban entre ellos y generaban todo ese escenario de dobles morales y de transfugadas, el Partido Comunista sí iba construyendo su verdadera estrategia. Y lo tenemos hoy, al punto que ya hay uno de esos delincuentes llegó a ser presidente de la República y otros senadores. Un crecimiento cualitativo y cuantitativo de las guerrillas comunistas como consecuencia de eso. Y la miopía de la dirigencia política tripartidista, pero en especial la bipartidista de liberales y conservadores, nos llevó a que de esos pequeños feudos, que luego fueron republiquetas independientes, pasáramos al movimiento bolivariano clandestino y luego por una nueva Colombia y luego al narcoterrorismo comunista que tenemos actualmente. Todo eso indica que por falta de visión, de concepto político, de concepto de Estado, de construcción de país, de integración regional, de desarrollo nacional e internacional, todas esas zonas ricas estén a expensas de la delincuencia y no de planes ni programas de desarrollo integrales. Y desafortunadamente con el paso de los años todo se ha visto es como conflictividades regionales y aparece cualquier hablador por ahí en una universidad asumiendo alguna teoría de esas y lo pone de esa manera y no se llega al punto, es que hay una gran responsabilidad de las dirigencias políticas y una enorme responsabilidad del Partido Comunista que ha promovido la violencia eh, como una forma de avance, como un método, como un motor de avance hacia la toma del poder y que todo ese caos le sirve y lo estamos viviendo ahora, pero nadie parece entenderlo porque es como si estuviéramos inmersos en un remolino y nosotros fuéramos el corcho. Los gobernantes han ignorado toda esa carga negativa para el país y no han entendido que le están instigando desde cada vertiente la eh, violencia. El país tiene una pésima imagen en el exterior y además no avanza. Y finalmente, ese atraso en la región central del país sigue evidente. El Tolima, con toda su riqueza, con toda su potencialidad, con toda su capacidad que tiene, con la cercanía a la capital de la República y el punto de cruce que sirve entre el occidente y el centro del país, no ha evolucionado. El Tolima está muy quedado y es un departamento con mucha potencialidad, porque la violencia parece que va muy ligada con la mentalidad de los dirigentes que no quieren evolucionar ni en el Tolima, ni en el Valle, ni en el Quindío. Y sí ha habido, claro, cambios propios de cada época, pero han sido más por iniciativas privadas que por políticas tanto del Estado central como de los departamentos. Adelante, mi coronel Saldaña, con su comentario de hoy. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Reflexión 493, episodio de la memoria histórica, contada por la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, hoy jueves 22 de febrero de 2024. Objetivo Colombia. Frente a sus reflexiones y frente al episodio que acabamos de escuchar por parte de nuestro presidente y compañeros, así
como de los anteriores episodios, no nos cabe la menor duda que lo expuesto aquí y allá está sustentado en pruebas documentales y muestra fehaciente de que los generadores de la violencia y atraso de nuestro país, Colombia, han sido, de un lado, los grupos terroristas narcotraficantes de la guerrilla y del otro, el Partido Comunista de Colombia, y de contera, los partidos políticos tradicionales y gobiernos desde nuestra época republicana, con contadas excepciones, como lo fue el gobierno del general Rojas Pinilla y del presidente Turbay Ayala, quienes los combatieron sin tregua. Es así que la historia de las masacres en Colombia no paran ni pararán mientras no se elimine y combata con las armas los generadores de la violencia y del caos. Lo demás, es decir, los diálogos de paz, son pura beatería que sirve como tregua para que estos fascinerosos se oxigenen y sigan devastando nuestro país. Tenemos toda la autoridad moral. Cuando digo tenemos, somos quienes integramos este grupo, porque conocemos a fondo el actual dañino de la guerrilla y del Partido Comunista, y sobre todo porque arriesgamos nuestras vidas con sudor y sangre para salvar a nuestro país. Pero desafortunadamente los gobernantes y comandantes en jefe, los partidos políticos y en buena parte la población civil han sido mezquinos con sus fuerzas militares y gustan más de las falsas promesas, zalemas y lisonjas de quienes los engañan con discursos falaces. Siento satisfacción al lado de nuestro presidente de la Fundel y compañeros de sala de llevar este conocimiento a la población colombiana y al mundo entero a través de estos episodios. Verán si creen y verán si hay que dar un giro de 180 grados a la política de Colombia o si seguimos con las mismas inconsciencias depredadoras y voraces de que nos han gobernado hasta hoy y de las tropelías de estos trogloditas destructores de nuestro país, narcoguerrilla y comunistas leninistas, a quienes en vez de combatirlos con las armas, se les ha tratado con guantes de seda y hasta connivencia por parte de los diferentes gobiernos, con las excepciones ya citadas. Mi reflexión, muchas gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias por su comentario, muy al lugar, muy coincidente con lo que hemos analizado hoy y desde luego mucha reflexión. Y como dijo usted, allá si quieren creer o no, pero están las pruebas documentales y es la historia que verdaderamente hay que construir para el futuro y crear fuentes de origen analítico. Llegamos al final del ejercicio. Mañana, esta noche continuaremos con la actividad académica. Tendremos una especialista en violencia intrafamiliar y mañana continuaremos con nuestros ejercicios académicos de la memoria histórica aún no contada y por la noche con el estudio de la Constitución Nacional a cargo del señor coronel Diego Caicedo de la Policía Nacional. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.